Buenos días chicos, buenos días queridos alumnos de primero. La verdad que primero decirles que estoy conforme con el resultado del crucigrama. Lo han resuelto muy bien, la mayoría pudo adivinar todas las palabras, pudo conectarlas, saber de qué hablaban. No sé si han tenido que repasar o no los contenidos, pero han estado muy bien, así que por eso los felicito. Fue una muy buena actividad de repaso. Segundo, decirles que seguimos con las clases, así que hoy vengo a hablarles de la teoría química. Les voy a dar un poco de explicación yo sobre la teoría, si bien ya leyeron bastante y medianamente lo entendieron por lo que me contestaron tanto en los experimentos como en el crucigrama. Creo que está bueno también que explicarles algunas cuestiones de esta teoría. Primero, entender el momento en el que se dio. Como ya ustedes vieron, aparece esta teoría como una explicación después de que se había propuesto que la vida venía desde el espacio. Había algunos que estaban convencidos que la vida no podía venir del espacio, claramente se tenía que haber originado de alguna forma acá en nuestro planeta, y entonces lo que proponen es que a lo mejor no se sigue generando vida, porque ¿qué le decían? A ver, si la vida si hay posibilidad que se genere vida en este planeta, ¿por qué no se sigue generando vida nueva? Digamos, ¿por qué no aparecen todos los días diferentes organismos? Que por eso es que Oparin y Haldane lo que plantean es que decir, sí, la vida se generó en este planeta. Lo que pasa es que muy probablemente las condiciones del planeta cuando se generó la vida eran muy distintas a las que tenemos hoy. Y hoy ya las condiciones no están dadas para que se genere vida. Entonces, en ese marco es que ellos empiezan a pensar qué características podía tener esa atmósfera distinta que permitiera la vida. Entonces, cuando empiezan a estudiar diferentes cuestiones de la Tierra, piensan que muy probablemente algo fundamental es que antes había muchísima temperatura. Tengan en cuenta que, lo vamos a ver en esta clase, no existía ningún tipo de capa de ozono, o sea que los rayos ultravioleta penetraban hasta la superficie de la Tierra, generando muchísima temperatura. Probablemente había ese aumento de temperatura hacía que no pudiera haber medio líquido, porque ¿qué pasaba? Llovía un montonazo, pero con tanta temperatura se evaporaba el agua y no quedaba en la superficie agua, que se sabía que era muy necesario para la vida. No había oxígeno, había otros gases, se creía que gran concentración de metano. Y entonces empiezan a pensar que a lo mejor bajo esas condiciones, ayudado por la fuente de energía que en ese momento, además del calor, tenían que ser grandes rayos, porque las tormentas eran muy fuertes, entonces traían grandes tormentas eléctricas. Los rayos eléctricos daban la fuente de energía, habrían permitido que se originen las primeras moléculas orgánicas. Esa teoría se comprueba gracias al experimento de Miller, que es el que resolvieron ustedes a manera de juego. El experimento de Miller lo que hizo fue recrear las condiciones de la atmósfera primitiva. Miller lo que tomó fue agua, le pasa por el refrigerante porque dice, bueno, llovía muchísimo, pero se evaporaba por el calor. ¿Qué pasa? Tiene que haber pasado algo que haya hecho que se empiece a enfriar la masa y permite que se acumule el agua. Bien, se empieza a enfriar la superficie de la Tierra. Entonces, por eso el refrigerante. Entonces, cuando se empieza a enfriar la superficie de la Tierra, el agua se empieza a acumular. Es lo que representa el medio, digamos, el medio líquido que tiene el experimento, vendría a representar el agua una vez que se pudo acumular. Pero seguía haciendo mucho calor, por eso el mechero. Y empieza a jugar con una serie de gases que se creía que podían estar en la atmósfera. Por eso el amoníaco, por eso el metano, por ejemplo. Esos gases, y le faltaba un componente muy importante que él se lo agrega al experimento, por eso ustedes activan los electrodos y ahí recién obtenían el resultado. Las grandes tormentas eléctricas se cree que fueron muy importantes para el origen de los primeros organismos vivos. Entonces, cuando mezclamos todo eso, temperatura, gran energía aportada por las tormentas eléctricas, medio líquido aportado porque el agua ahora ya se podía acumular, más amoníaco, más metano, obtenemos moléculas orgánicas en el experimento, y es lo que se cree que pasó en la superficie de la Tierra, moléculas orgánicas.
Bien, moléculas orgánicas, genial. ¿Qué pasa? Esas moléculas orgánicas empiezan a fusionarse entre sí, a volverse sustancias más complejas, y aparece el ADN. Y luego aparecen organismos que vienen a ser las primeras células procariotas. Los primeros organismos que aparecen son las primeras células procariotas, en base que contienen ese ADN que ya se había generado. Entonces, hasta ahí es donde llega el experimento de Miller, hasta que es lo que yo les había dicho. Cosa importante tener en cuenta, los mares llenos de moléculas orgánicas es lo que denominamos caldos primitivos o sopa primordial. Por eso se le dice también teoría del caldo primitivo de evolución química. Y lo que vamos a ver en esta clase es qué pasa después que nosotros tenemos esa célula procariota. ¿Qué empieza a hacer esa célula procariota una vez que está viva, una vez que es lo primero que habita la superficie, que generan cambios en la superficie terrestre que permiten que aparezcan otros organismos? Porque ¿qué pasa? Está bien, nos decidimos a que así apareció la vida. Bueno, pero de alguna forma antes había solo los procariotas y ahora, entre otras cosas, estamos los humanos, por ejemplo. Entonces, los científicos empezaron a preguntar, bueno, está bien, se originaron así, llegamos a ser los procariotas, pero ahora, ¿cómo de eso hay todo lo que conocemos hoy? Entonces, esa es otra serie de teorías que son las teorías de evolución. Vamos a empezar a ver un poco de lo que es la evolución biológica. Para que tengan una idea, es muy importante que los procariotas hayan empezado a consumir sustancias orgánicas hasta que en un momento esas sustancias empezaron a escasear y tuvieron que empezar a alimentarse de la materia inorgánica. Ahí es donde aparece un proceso muy importante que se llama fotosíntesis. Lo van a ver explicado en el texto que está a continuación en el archivo. Y la idea sería que una vez que aparece la fotosíntesis, cambia la atmósfera, cambia la forma en que los organismos se alimentan y empiezan a aparecer toda otra serie de organismos, entre ellos la célula también eucariota. Este es un spoiler para la última pregunta. Célula eucariota. El que vio el video hasta el final, yo me voy a dar cuenta si ya lo puedo resolver en este primer video. Después al final hay otro videito y les explico la tarea. Sigan con las actividades.